Estudio de impacto ambiental Centro de distribución del segmento automotriz, Ruta E35. Descripción del proyecto. Ubicación. Políticamente el proyecto se construirá en el barrio Carigán, Vía Panamericana y SN, en la ciudad y provincia de Loja. Se encuentra limitando, al norte con el terreno de propiedad del operador del proyecto, al sur con el terreno de propiedad del señor Víctor Ruiz, al este con la Vía Panamericana y al oeste con la calle SN. Para ingresar al proyecto desde la ciudad de Loja, se tomará la ruta E35, Panamericana Norte, con dirección hacia la ciudad de Cuenca. Aproximadamente en el kilómetro 81 de la ruta E35 se llega hasta el barrio Carigán. Se continúa aproximadamente 500 metros de la iglesia del barrio hasta el proyecto. Área de dispensadores y marquesina. En el centro de distribución Ruta E35 se implementará una marquesina en forma de T, la misma que contará con 5 islas, en las cuales se instalarán 2 dispensadores, surtidores, con 4 y 6 mangueras respectivamente. La marquesina cubrirá la zona de reportamiento, bajo la cual se encontrarán los surtidores, mediante los cuales se abastecerá de combustible a los vehículos livianos, maquinaria agrícola y pesada que requieran de este servicio. Las islas de despacho contarán con sus respectivas protecciones y alturas de seguridad correspondientes, y, en cada una se instalará el respectivo sistema informático y los equipos necesarios para cobro y facturación. Área administrativa. El área administrativa comprende una edificación de 2 plantas en las que se distribuyen las siguientes subáreas. Planta baja, parqueadero, mini market y cafetería, baterías sanitarias, baños del personal, cuarto de máquinas, bodega y cajeros. Planta alta, gerencia, oficina de contabilidad y atención al cliente. Área para tanques de combustible. Comprende un área de 80,96 metros cuadrados, en donde se construirá la fosa para 3 tanques para almacenamiento de los combustibles, diésel y gasolina, y área de estacionamiento y descarga del autotanque. La fosa de tanques subterráneos constará de un piso debidamente compactado y sobre este un contrapiso. Los tanques descansarán sobre bases de apoyo de hormigón tipo hamacas. Asimismo contará con un muro lateral de hormigón y, como tapa, un contrapiso de hormigón armado. Etapas del proyecto. Fase 1. Operación y funcionamiento del centro de distribución, que estará conformado por una marquesina de 5 islas, 10 dispensadores, 3 tanques, 1 para diésel y 2 para gasolina. Bloque administrativo y de servicios en el que consta mini market, oficinas administrativas, baterías sanitarias, HM y discapacitados, duchas y batería para empleados, área de descarga de combustibles, cuarto de máquinas, cajero automático, parqueadero para clientes y de descanso con el respectivo espacio para discapacitados. Para ejecutar las actividades de construcción del proyecto se necesitará el uso de equipos, maquinaria, mano de obra calificada y no calificada, insumos y herramientas. Asimismo se generarán diferentes tipos de desechos. Fase 2. Este es el giro de negocio que se pretende obtener con la implementación del proyecto y consiste en el abastecimiento de combustibles proveniente de comercializadoras, almacenamiento en tanques y posterior distribución a vehículos livianos y pesados de la zona. En esta fase no existen actividades de transformación de materia primera y entrega de productos. A pesar de esto se prevé la generación de desechos peligrosos, no peligrosos y descargas, los cuales deben ser tratados adecuadamente. Fase 3. Corresponde a la fase en cual, una vez concluida la vida útil de la infraestructura, ésta sea retirada del área y se proceda al abandono y recuperación del área de implantación. A continuación, se muestra el diagrama de sistemas de estudio del centro de distribución para el sector automotriz, Ruta E35. Combustibles y productos químicos. En la siguiente tabla se describe el tipo y cantidades de combustibles a utilizar en las etapas del proyecto, de conformidad con los procesos descritos anteriormente, cantidades, uso y material utilizado. No se utilizará ningún tipo de explosivo durante las etapas del proyecto, ni otro tipo de producto químico. Diésel.
El combustible diésel premium es combustible utilizado en motores de autoignición para la propulsión de vehículos del sector automotriz. Comprende una mezcla compleja de hidrocarburos provenientes de la destilación atmosférica de petróleo, compuesta en su mayor parte por fracciones que van desde C12 a C20 átomos por molécula, con bajo contenido de azufre. Este tipo de combustible se utilizará en el equipo pesado que intervendrá en la fase constructiva del proyecto y posteriormente se almacenará para la venta por menor para vehículos livianos y pesados. Gasolina extra y super. La gasolina extra es un combustible para motores de combustión interna por ignición diseñado para carburantes sin plomo. Es una mezcla de hidrocarburos aromáticos y olefínicos, obtenidos de procesos de destilación atmosférica o cracking catalítico, ruptura-alquilación, compuesta en su mayor parte por fracciones de hidrocarburos que van de C5 a C10 átomos por molécula. La gasolina super es considerada como UCVB por la EPA. Puede contener benceno en una concentración de 1%, V/V. Puede contener N-hexano hasta una concentración de 5%, V/V. Este tipo de combustible se utilizará en el equipo liviano que intervendrá en la fase constructiva del proyecto y posteriormente se almacenará para la venta por menor para vehículos livianos. Áreas de influencia. Componente físico. El área de influencia directa corresponde a 0,136 km2, mientras que el área de influencia indirecta corresponde a 0,020 km2. Componente biótico. Los impactos negativos sobre la fauna dependerá directamente de las afectaciones a su hábitat natural. Las afectaciones a la fauna acuática son directamente proporcionales a las afectaciones al recurso hídrico, por tanto el AID para este componente son de 0,0003 km². Por otro lado, para la fauna terrestre los impactos son de tipo puntual, por tanto el AID corresponde a los 0,007 km² correspondientes al área geográfica del proyecto. Finalmente, los impactos ambientales al componente avifauna son proporcionales a los puntos de recepción donde el ruido se percibe de forma más fuerte. Se considera que el AID para aves será de 0,007 km². Para la determinación del área de influencia indirecta para flora y fauna terrestre se tomó en cuenta la dispersión del ruido. Los detalles del análisis en base a la dispersión analítica del ruido en el ambiente se encuentran en la descripción del AID del medio físico y el efecto de borde en flora y micromamíferos voladores. Grupos que registran la mayor distancia de penetración por el efecto borde. Componente socioeconómico y cultural. En la siguiente tabla se define el área de influencia social directa e indirecta del proyecto, tomando en cuenta lo mencionado en los criterios para su determinación. Análisis de riesgos ambientales. Riesgos endógenos. Una vez ejecutado el análisis de escenarios, se logró establecer los principales riesgos endógenos y su probabilidad de ocurrencia, los cuales se muestran en la siguiente figura. Para el análisis de los riesgos endógenos del proyecto, se han considerado todos los riesgos dentro de la categoría altamente probable, los cuales se describen a continuación. A. Incendio. B. Afectaciones a la salud. C. Derrame de sustancias peligrosas. D. Contaminación por fallas operativas. Riesgos exógenos. Una vez ejecutado el análisis de escenarios, se logró establecer los principales riesgos exógenos y su probabilidad de ocurrencia, los cuales se muestran en la siguiente figura. Para el análisis de los riesgos exógenos del proyecto, se han considerado todos los riesgos dentro de la categoría probable, los cuales se describen a continuación. A. Sabotaje. B. Robos. C. Riesgo biológico. Identificación y valoración de impactos ambientales. Resultados de la evaluación de impactos. Impactos ambientales sobre los componentes ambientales. Una vez identificadas las actividades del proyecto en cada una de sus tres fases, se realizó la identificación y posterior evaluación de impactos ambientales, obteniendo los resultados siguientes que se muestran en la tabla. Impactos positivos. Número de empleos 32. En las diferentes fases del proyecto se requerirá de mano de obra calificada y no calificada de las localidades cercanas. Comercio y producción. Número 15.
En las diferentes fases del proyecto se dinamizará el comercio del sector, siendo una de las principales actividades responsables de estas mejoras comerciales el despacho de combustible una vez que inicien las operaciones la estación de servicio. A ella se suman otras como los mantenimientos preventivos y correctivos que se deberán llevar a cabo de manera continua, actividades que requieren de repuestos y materiales de la localidad zonal y regional. Percepción social. 9. Siendo que el proyecto resulta beneficioso para la zona de influencia directa e indirecta, y con ello uno de los aspectos que mejorará será la plusvalía de los terrenos aledaños, turismo y calidad de vida. La comunidad se muestra optimista respecto a la puesta en marcha de estos trabajos. Calidad de vida. 9. Al generar puntuales fuentes de empleo y subempleo, estas actividades estarán directamente mejorando las condiciones para elevar la calidad de vida de una parte de la población y sus familias, involucrándose en la pequeña economía circular del sector. Estos ingresos permiten mantener un fondo de ahorros para estudios, mejorar insumos alimenticios, etc. Turismo. 8. Como se había mencionado en ítems anteriores, la percepción social del proyecto se muestra favorable, siendo que otro de los aspectos positivos a fomentar es el sector turístico, con la fluidez vehicular necesaria a la parroquia y cantón. Considerar además los servicios de cafetería y minimarket que mejoran el atractivo del sitio, brindando comodidades a sus visitantes. Impactos negativos. Luego del respectivo análisis, a continuación, se realizará una descripción breve de los principales componentes que fueron calificados con un impacto negativo. Salud y seguridad en el trabajo, -25. Uno de los componentes más impactados es la seguridad y salud en el trabajo, esto debido a la constante exposición de los trabajadores a riesgos laborales en las 3 fases del proyecto. Esto se agudiza una vez que se inicie los despachos, debido al incremento del riesgo químico por exposición a vapores de los combustibles, lo que incluye riesgos de incendio y explosión. Tranquilidad y armonía, confort, -21. Este componente se verá mayormente impactado durante la fase de construcción, sobre todo por el incremento de ruido generado por las maquinarias y el personal presente en el sitio. Para la fase de operación se tendrá presencia constante de vehículos, con lo cual la armonía se verá parcialmente afectada. Nivel sonoro, incremento de decibeles, -13. Uno de los componentes principales en la alteración puntual del confort y armonía de la zona de influencia es el incremento de ruido producto de las actividades de construcción y presencia continua de maquinaria pesada en el sitio. Sin embargo, y como ya se mencionó en el apartado anterior, estos impactos serán puntuales y temporales. Calidad del aire, generación de polvo, gases y partículas, -11. Existirá alteración puntual de la calidad del aire, producto del movimiento continuo de maquinaria durante la fase de construcción y posteriormente durante la fase de operación por la circulación de vehículos para el despacho de combustible, así como los autotanques para el abastecimiento del mismo en la estación. Además, la presencia de gases inflamables y tóxicos cuya generación deberá ser controlada en la fuente y finalmente con el uso correcto del equipo de protección por parte de los. Agregación de impactos. Factores ambientales. Comparativa entre los factores ambientales impactados positiva y negativamente durante las 3 fases del proyecto. Como se puede evidenciar en la figura, predominan los componentes ambientales impactados positivamente con el 54,5%, en promedio estos impactos cuentan con una magnitud moderada y permanente. Por su parte, los impactos negativos con el 45,5% cuentan con una magnitud promedio baja y serán gestionados durante la ejecución del plan de manejo ambiental. Actividades del proyecto. Comparativa entre las actividades del proyecto y su impacto positivo y negativo durante las 3 fases del proyecto. Los impactos generados durante las actividades del proyecto son en su mayoría positivos, son del 51,5%, considerando el factor socioeconómico y buena percepción social de este proyecto. Por su parte, también varias de estas actividades estarán generando impactos negativos del 48,5%, sin embargo su magnitud es moderada y con afectaciones puntuales mismas que serán gestionadas durante la ejecución del plan de manejo ambiental diseñado para el presente estudio de impacto. Plan de manejo ambiental. El plan de manejo ambiental contiene los siguientes subplanes. Plan de prevención y mitigación de impactos. Continente: medidas para mitigación de ruido, afectación a recursos hídricos, material particulado y emisiones del aire, recursos suelo u otros que han sido identificados en la evaluación de impactos. Plan de contingencias.
Comprende el detalle de las acciones, así como los listados y cantidades de equipos, materiales y personal para enfrentar los eventuales accidentes y emergencias en la infraestructura, en las diferentes etapas del proyecto basado en el análisis de riesgos endógenos y exógenos. Plan de capacitación. Comprende un programa de capacitación sobre los elementos físico y biótico y la aplicación del plan de manejo ambiental a todas las personas vinculadas al proyecto. Plan de manejo de desechos. Este plan contiene medidas para gestión de desechos no peligrosos, gestión de desechos peligrosos y /diagonal o especiales, en base a los lineamientos de la normativa aplicable. Plan de relaciones comunitarias. Comprende un conjunto de programas de actividades que lleva el operador del proyecto con la participación de las comunidades, las autoridades locales y representantes comunitarios. Programa de información y comunicación. Medidas de difusión del ESIA, los mecanismos de información de las actividades a ejecutar, del avance del proyecto y del cumplimiento de los acuerdos y demás medidas del PMA. Programa de contratación de mano de obra local. Se describirán las políticas y procedimientos a utilizar para la contratación de personal de las áreas de influencia del proyecto. Programa de educación ambiental. Dirigido a las comunidades y otros actores sociales de las áreas de influencia del proyecto, obra o actividad. Plan de rehabilitación de áreas afectadas. Este plan establecerá las medidas, estrategias y tecnologías a aplicarse en el proyecto para rehabilitar las áreas afectadas. Plan de cierre y abandono. Comprende el diseño de las actividades a cumplirse una vez concluida la operación, de manera de proceder al abandono y entrega del área del proyecto, obra o actividad motivo del respectivo ESIA. Plan de monitoreo y seguimiento. Se definen los sistemas de seguimiento, evaluación y monitoreo ambientales y de relaciones comunitarias, tendientes a controlar adecuadamente las medidas propuestas para mitigar y prevenir los impactos.